mañana a las 7 de la noche. Sí, está bien, licenciado. Muy bien. Entonces, Está bien. pues van a haber alumnos de varias secciones y es posible que de 2 o 3 universidades que están viendo el mismo curso de Derecho Penal. Entonces, trabajaríamos mañana a las 7 de la noche como una clase extraordinaria, unas 2 horas. 1 hora sería para repasar, digamos, un par de temas, 1 hora, y la otra hora vamos a hablar un poco sobre las penas y cómo, según nuestro Código Penal, se aplican las penas en Guatemala. ¿De acuerdo? Entonces sería mañana a las 7 de la noche. Si me hacen favor. Bueno. La última clase comenzamos a hablar un poco sobre la participación en el delito. Recordamos que cuando hablamos de la parte general del derecho penal, estudiamos la ley penal, estudiamos el delito, la participación y las penas y medidas de seguridad. Entonces, hace 8 días empezamos a hablar sobre la participación en el delito, que son las distintas formas en que una persona puede participar para cometer un delito. Ya vimos que hay diferentes formas, como un autor material, un autor intelectual, como el que realiza el delito porque tiene el dominio del hecho, o bien otro que ayuda y que es cómplice. En fin, de eso estuvimos hablando. También vimos que la autoría era una forma principal de participación. ¿Se recuerdan por qué la autoría es una forma principal y por qué la complicidad es una forma secundaria? ¿Se recuerdan por qué? El autor es quien planifica, si no mal recuerdo, licenciado, todos los actos, planifica dónde se llevan a cabo. Y el cómplice como secundario, que sería el que realiza la acción. No. Okay. No. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién más quiere intervenir? ¿Por el dominio del hecho, licenciado? Pero sí, pero explíqueme un poco eso. Yo lo que quiero que me explique es la diferencia en, digamos, el autor es una forma principal y cómplice es una forma secundaria. Está bien lo que me dijo ahorita, pero explíqueme pues de qué se trata la autoría y de qué se trata la complicidad y por qué una es principal y la otra es secundaria. Porque el autor es el que decide si cometer el delito o no directamente y el cómplice es solamente el que ayuda o el que aconseja o el que induce. Va, miren. Iba muy bien con lo que me estaba diciendo, pero en la última parte se resbaló un poco, porque comenzó a hablarme de la complicidad y la inducción. Vamos a ver. La autoría es una forma principal de participación, ya dijimos. ¿Por qué? Porque como lo explica la compañera Catherine, creo, como lo explica ella, el autor tiene el dominio del hecho, lo que ella dijo. Por lo tanto, el autor es el que tiene en sus manos la decisión de cometer el delito o no. En sus manos está ejecutar la acción o en sus manos está frenar la acción. Por eso es autor, porque tiene el dominio del hecho. Dominar el hecho quiere decir tener a su alcance la decisión de consumar o no el delito. Por eso es una forma principal de participación. Pero dijimos que la complicidad era una forma secundaria porque el cómplice no tiene el dominio del hecho. El cómplice, como bien lo dijo la compañera Catherine, es el que ayuda. En lo que usted se equivocó es que dijo induce, porque induce ya es la inducción, esa es otra cosa. Una cosa es la complicidad y otra la inducción. Pero sí es cierto que el autor es el que domina el hecho
sea autor material o autor intelectual, y el cómplice es el que coopera o es el que ayuda sin dominar el hecho, mientras que el inductor, el que induce, es el que aconseja a otro que cometa un delito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahí nosotros distinguimos la autoría de las otras dos formas secundarias de participación, que son la complicidad y la inducción. Pero al final de la clase comenzamos a ver un tema y dijimos, bueno, dependiendo cómo se tenga el dominio del hecho, dependiendo cómo se tenga el dominio del hecho, hay diferentes formas de autoría. Ustedes lo anotaron. Miren en su cuaderno. Miren en su cuaderno. Ustedes anotaron ahí las diferentes formas de autoría. La autoría inmediata, mediata, coautoría y autoría accesoria, pero solo vimos las primeras dos. Exactamente. Entonces, todos tendrían que tenerlo anotado, todos, que son las formas de autoría. 1, autoría inmediata. 2, autoría mediata. 3, coautoría. Y 4, autoría accesoria. Les voy a hacer una pregunta que les hice la semana pasada. Esas 4 formas que ustedes tienen ahí anotadas, de las que estamos hablando, ¿son formas principales o son formas secundarias de participación? Principales. Son principales. Son principales porque las 4 son autores. En las 4 estamos hablando de autores, solo que son diferentes formas de autoría. ¿Y por qué son diferentes formas de autoría? Porque el dominio del hecho se tiene de manera distinta entre una y otra. Porque son diferentes formas de tener el dominio del hecho. ¿De acuerdo? O sea, las 4 son formas de autoría. Por lo tanto, las 4 son formas principales de participación. Solo que se distinguen una y otra porque el dominio del hecho se tiene de diferente manera. La primera de las 4 formas de autoría que ustedes anotaron es la autoría inmediata. Bueno, ¿cuál o quién es el autor o qué es la autoría inmediata? Esa sería la pregunta. ¿Qué es la autoría o cuál es la autoría inmediata? Díganme. Es el que domina el hecho y que está en sus propias manos cometerlo. Correcto. O sea, la autoría inmediata, pues es el que domina el hecho y es el que domina el hecho con sus propias manos. Comete, en otras palabras, comete el delito con sus propias manos. Dijimos que es el que dispara para matar a su víctima, que es el ladrón que entra a la casa, que es el violador, es el que realiza la acción por sí mismo. Ese es autor inmediato. Esa es autoría inmediata porque no necesita a nadie de por medio. Él lo realiza él mismo. Ese es autor inmediato. Ahora, ¿qué es la autoría mediata? Es el que tiene... No, dale, dale. Dele, le doy la palabra. No, hombre, gracias. Es cuando el autor no comete el delito con sus propias manos, sino a través de otra persona. Muy bien, muy bien. Entonces, la autoría mediata es cuando el autor tiene el dominio del hecho, pero no realiza el delito con sus propias manos, sino lo hace a través de otra persona quien utiliza como instrumento. Sino lo hace a través de otra persona a quien utiliza como instrumento. Vamos a ver un momentito una diapositiva y luego regresamos
Eliminamos la diapositiva. Miremos, pues. Fíjense, muchas gracias. Fíjense que aquí nosotros tenemos los dos primeros subtítulos, digamos, son de autoría mediata. Fíjense, pues, requisitos de la autoría mediata. ¿Qué es necesario para que haya autoría mediata? Bueno, uno, la participación de varias personas. ¿Creen ustedes que podría haber autoría mediata con una sola persona? No. No. No, porque la autoría mediata se necesita que el delito se cometa a través de otra persona. Entonces no puede haber autoría mediata solo con una persona, porque uno es el autor mediato y el otro es el instrumento. Entonces, primer requisito, participación de varias personas. Segundo requisito, ausencia de voluntad criminal del instrumento. Quiere decir que la persona que es utilizada por el autor mediato no está de acuerdo con él en cometer el delito. ¿Qué pasaría si ese, entre comillas, instrumento estuviera de acuerdo con la otra persona para cometer el delito? ¿Qué pasaría? Se Ya sería volvería Serían cómplices. una coautoría. Si cómplice no, sería una coautoría. En primer lugar, ya no sería instrumento, porque si está de acuerdo con el otro para cometer el delito, ya no es instrumento. Los dos están actuando criminalmente. Y entonces los dos son autores, eso se llama coautoría, porque están de acuerdo dos en cometer un delito. Entonces, en la autoría mediata, en cambio, el instrumento no tiene ninguna culpa. El instrumento no tiene voluntad criminal. Entonces, primer requisito, la participación de varias personas. Segundo requisito, ausencia de voluntad criminal del instrumento. Tercer requisito, falta de acuerdo entre autor mediato o determinador e instrumento. No puede haber acuerdo, porque si hay acuerdo entre ellos, los dos son coautores. Y cuarto, el instrumento no debe ser utilizado como una fuerza ciega. Por ejemplo, alguien empuja a otro contra una vitrina y causa daños en la propiedad, esa no es autoría mediata, porque no lo usó, no usó la voluntad del otro, aunque sea bajo engaño, sino que fue como una fuerza ciega, como que fuera así un palo, un objeto. Entonces, el instrumento no debe ser utilizado como una fuerza ciega. Por lo tanto, jóvenes, en la autoría mediata siempre deben haber dos o más personas, ¿de acuerdo? Bueno, esos son los requisitos de la autoría mediata. Ahora yo les dije que hay varias formas de autoría mediata. Fíjense pues, varias formas de autoría mediata. Pero vamos a ver solo tres. Solo tres. La primera es una autoría mediata con instrumento sometido a coacción. Fíjense, lean bien. Autoría mediata con instrumento sometido a coacción. Quiere decir que aquí el autor mediato o el autor lo que hace es coaccionar al instrumento para obligarlo a que realice una acción por o en lugar del autor mediato. Una acción delictiva, pues, por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo les he dado el ejemplo de que se encuentre un cajero pagador en un banco. Imagínense ustedes un cajero pagador a mediodía en un banco. Y luego lo llaman a su celular y le dicen, mire, fulanito, tenemos secuestrado a su hijo. Era un niño de 5 años que había ido a la escuela y lo secuestraron al salir de la escuela. Y entonces los secuestradores le dicen, miren, tenemos secuestrado a su hijo.
Lo vamos a poner en altavoz para que lo escuche. Nosotros estamos frente a la agencia en donde usted está ahorita, en un carro rojo con el motor encendido. Saque 50,000 quetzales en este momento, le damos 3 minutos para sacar esos 50,000 quetzales o no vuelve a ver a su hijo. Fíjense esa situación. Y nadie sabe más lo que está pasando. Solo lo saben los secuestradores y el cajero pagador. Y él, claro que puede poner la alarma de su agencia o puede avisarle a su jefe, pero le pusieron en altavoz a su hijo llorando y mira por la ventana de la agencia bancaria y ahí mira el vehículo enfrente. Bueno, el derecho penal ya dijimos que no está hecho para héroes y no podemos pedirle una actitud heroica y que sacrifique a su hijo. Sería muy normal que él tome ese dinero, lo ponga en una bolsa, en un sobre y lo saque y se lo dé a los secuestradores. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Existió una coacción. Sí, pierde el banco 50,000 quetzales. Sí. Sí los pierde, sí los pierde. Él saca el dinero para tratar de rescatar a su hijo. Bueno, entonces, los autores, para sacar ese dinero, no solo cometieron secuestro, sino cometieron un robo en la agencia bancaria, pero no entraron ellos, ni lo cometieron ellos con sus propias manos. ¿Quién fue el instrumento? El instrumento fue el cajero pagador. ¿Y cómo lo lograron usar como instrumento? Sometiéndolo a coacción, generando pánico en él, generando un miedo invencible, un pánico para que él por sí mismo sacara el dinero y se los entregara a los secuestradores. Esos secuestradores están cometiendo un secuestro en forma de autoría inmediata porque lo están haciendo con sus propias manos y están cometiendo un robo en la forma de autoría mediata porque lo están haciendo a través de una persona sometida a coacción. ¿Ustedes condenarían a ese cajero pagador por haber sacado el dinero? ¿Lo condenarían? No. Bueno, ¿ah? Si el banco acusa al cajero pagador de robo porque él sacó el dinero, además él confiesa que sacó el dinero y el dinero no era de él, ¿cómo lo defienden? Invocando una causa de inculpabilidad, que sería la fuerza exterior. Pues yo estaba seguro que iba a decirlo bien, pero falló en el último punto. Estado de necesidad. ¿Miedo invencible? Yo se los dije. Yo cuando hablé hace 5 minutos se los dije para ver si lo captaban. Miedo invencible. Yo les dije que lo habían sometido a pánico y a miedo invencible. No, fuerza exterior, no, pero ¿dónde está la fuerza si no están usando fuerza? ¿O están usando fuerza? No están usando fuerza. Están usando una violencia psicológica, generándole pánico, temor, coaccionándolo. La forma de defenderlo es como usted iba bien, invocando una causa de inculpabilidad, pero no es fuerza exterior, es miedo invencible. ¿O no podría decir él que tuvo un miedo que no pudo vencer? Bien lo puede decir. Bien, lo puede argumentar, puede decirle al juez, mire juez, pero ¿qué haría usted si le pasa eso con su hijo? Y yo actué como un ser humano que quiso salvar a su hijo. Y le pido perdón al banco, le pido perdón a mis jefes, pero era la vida de mi hijo la que estaba de por medio. Yo tuve miedo y por ese miedo tomé el dinero y lo saqué, pero quería salvar a mi hijo. Es natural que haga eso. Es natural que haga eso. Pero en todo caso sí se robaron el dinero. ¿Y cómo lo hicieron? Con una autoría mediata, con instrumentos sometidos a coacción. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado, disculpe, ahí no cabría también lo del estado de necesidad, ¿no? Eh,
Podría ser. Porque Podría lesionó. argumentarse eso. También podría argumentarse. Lo que pasa es que, mire, el estado de necesidad, la mayor parte de la doctrina lo ve, por ejemplo, como un peligro natural, un incendio, el ataque de algún animal. Ya vimos el caso del aborto terapéutico, pero creo que podría alegarse también, porque al final era un peligro, era un peligro. Creo que es más todavía acertado invocar que él tuvo pánico, que tuvo miedo, porque en realidad sí tuvo miedo, y entonces él lo hizo para salvar a su hijo por un miedo invencible. No pudo vencer el miedo. Bueno, ¿quién va a vencer ese miedo si en una circunstancia así le pasa eso con su hijo? Pero también estaría bien lo que usted dice, oye. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces veamos la segunda forma de autoría mediata. La segunda forma, miren ustedes ahí, dice autoría mediata con instrumento sometido a error. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Bueno, lo mismo, hay un autor mediato, hay alguien que quiere cometer el delito, pero no lo quiere cometer con sus propias manos. Y entonces utiliza a otro como instrumento. Lo somete a error. Allá arriba, miren, era someterlo a coacción, obligarlo. Aquí no, aquí utiliza el instrumento haciéndolo caer en un error. ¿Cuál es un buen ejemplo de esta forma de autoría mediata? La que les dije en el sentido de que un médico sale del país dejándole una jeringa a una enfermera para que coloque un medicamento. La enfermera cumple con su deber acatando las órdenes del médico e inyecta en la madrugada al paciente, pero no era medicina, sino era un poderoso veneno el que le inyecta y mata al paciente. Entonces ahí no hay coacción, ahí no hay miedo invencible. No hay coacción, hay error, engañan a la enfermera. Entonces, aquí el autor mediato se vale del engaño para someter a error al instrumento y que el instrumento realice la acción. Si están de acuerdo, si ustedes aprecian, vean cómo en los dos ejemplos que hemos visto, pues de alguna manera hay falta de acuerdo entre autor e instrumento. Porque aunque al cajero pagador le dicen qué es lo que haga, no es que haya habido un acuerdo entre ellos, a él lo están obligando, lo están coaccionando. Y en este otro caso del instrumento sometido a error, pues tampoco hay ningún acuerdo. El acuerdo es que él iba a inyectar una medicina, pero ella no sabía que en lugar de medicina había un veneno en la jeringa y mata al paciente. No hay acuerdo entre autor mediato e instrumento. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. No, licenciado. licenciado. Vale. Entonces miremos ahora la tercera forma de autoría mediata, de la cual ya hablamos un poco también la semana pasada, que es la autoría mediata con instrumento inimputable. Ustedes ahora ya captan perfectamente qué estamos hablando, porque ustedes ya saben que es autor mediato y ya saben quiénes son inimputables en Guatemala. Entonces aquí el autor, tratando de ser impune, tratando de que quede impune el hecho, tratando él de salvarse de su responsabilidad penal, lo que hace es utilizar a un menor de edad para cometer el delito. Yo siempre ya tengo muchos años de ponerles un ejemplo muy
primero es un ejemplo real y luego es ilustrativo de esto que estamos hablando, que fue un caso que ocurrió hace bastantes años allá en Perry Roosevelt, en Perry Roosevelt. Llegó un señor con un joven de 15 años, entraron a un almacén, el señor comenzó a preguntarle a la señorita que estaba atendiendo, a preguntarle sobre precios y sobre calidades de los productos que había en ese negocio, mientras el joven que iba con él se metió por un corredorcito dentro del almacén, sacó un carruaje y salió huyendo. O sea, estaban cometiendo un hurto, digamos, un hurto. Y salió corriendo. La policía de Perry Roosevelt capturó a este jovencito, lo detuvo con el carruaje que llevaba y capturaron al señor también. A los dos los capturaron. Al joven lo llevaron a un juzgado de menores y obtuvo su libertad pues, por ser menor de edad. Y al señor, que ya era un mayor de edad, pues lo condujeron a los tribunales y se inició un proceso con él estando detenido. El señor este dijo que no conocía al joven, que no sabía quién era y que no tenía ninguna relación con él. El joven declaró en el juzgado de menores que él andaba con este señor, que era su tío, y que era su tío quien le había dicho que tenía que entrar a sacar ese carruaje y salir huyendo. Entonces, bueno, ahí ya estaba la declaración de este menor como una evidencia de que este señor andaba con él y había pensado y planificado cometer ese hurto. El delito de hurto, jóvenes, consiste en tomar cosa mueble, total o parcialmente ajena sin autorización del propietario. Hurto es tomar cosa mueble. ¿Robo qué es? Tomar una cosa mueble, pero con violencia. Muy bien, muy bien. Entonces, hurto es tomar una cosa mueble. Y entonces a este señor lo comenzaron a procesar por el delito de hurto. Pero hubo un momento, una fase del proceso en donde el juez tenía que decidir si lo seguía procesando o lo dejaba libre y el juez optó por dejarlo libre. En la resolución del juez anotó que lo dejaba libre porque este señor no tenía ninguna participación en el delito. Porque el delito de hurto en el Código Penal dice, quien tomare cosa mueble, quien tomare cosa mueble. Así dice el Código Penal del hurto. Y el juez dijo que si el hurto decía quien tomare cosa mueble, en ese caso que él estaba juzgando, este señor no había tomado ninguna cosa. Y que como no había tomado él con sus manos ninguna cosa, entonces no había cometido ningún delito. Y que por lo tanto lo dejaba en libertad por no haber cometido ningún delito. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Es acertada, es correcta o es incorrecta la resolución del juez? Acertado. ¿Quién más? Yo creo que es incorrecta porque por lo que acabamos de ver de los tipos de autoría sería un tipo de autoría inmediata, porque el instrumento, pero utilizaba un instrumento inimputable, no un menor de edad. Pero sería autoría inmediata. ¿Sería autoría? Inmediata. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar, jóvenes? Yo pienso que estuvo errónea su resolución, que también tenía que tomar en consideración el artículo 36 del Código Penal, en la literal 3, que dice quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer.
Entonces se podría considerar como un autor. Solo repítame eso último que me dijo. Entonces, ¿qué? Se puede considerar como un autor. ¿Y qué forma de autoría sería? Autoría mediata. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, la opinión de los compañeros es correcta. La opinión de los compañeros es correcta, porque fíjense ustedes que si bien el hurto dice, quien tomare cosa mueble, y el juez se basó gramaticalmente en las palabras que decía o que dice ese artículo, quien tomare cosa mueble, el juez se basó gramaticalmente en esa redacción para decir que lo dejaba libre porque él no había tomado la cosa, sino que había sido el menor. En realidad ahí el juez lo que hizo fue desconocer que hay diferentes formas de autoría. El juez estaba refiriendo a la autoría inmediata, que es hacerlo con sus propias manos. Pero también existe la autoría mediata, que es hacerlo a través de otro. Porque si no, qué suave sería. Los adultos utilizarían a los menores para disparar o darle puñaladas a una persona y qué suave sería que el juez dijera siempre, pues es que homicidio es quien diere muerte. Y aquí este señor no fue el que dio muerte, fue un menor el que dio muerte. Sí, pero ese no es el tema. El tema es que hay un adulto mayor de edad que está usando como instrumento a un menor de edad para cometer un delito. Y eso se llama autoría mediata con instrumento inimputable. Si no, queda impune. Pónganse a pensar ustedes que si no, todos utilizarían esa forma de accionar para cometer delito, usando menores, bajo el argumento de que son los menores los que realizan la acción y no el adulto. Y eso no es cierto, porque existe una forma de autoría en donde una persona utiliza a otro como instrumento, que es la autoría mediata, precisamente para evitar que esos hechos queden impunes. Entonces, como lo dijeron los compañeros, esa es una forma de autoría mediata, específicamente con instrumento inimputable. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, en el caso de, yo dije acertado, porque en el caso de, los menores saben de que no pueden ser procesados por delito, ¿verdad? Muchas veces utilizan a su favor y cometen situaciones que no son correctas. De pronto alguien está ahí en ese comercio y lo toman como que fuera algún familiar, ¿verdad? Bueno, yo estoy de acuerdo con usted en que hay menores que saben lo que están haciendo, pero lo que pasa es que menores también puede poner de 10 años o de 12 años, recuérdese, no solo de 17. Y hay menores que en realidad saben perfectamente lo que están haciendo. Pero en la legislación de Guatemala, como ya vimos en el artículo 23, son inimputables los menores de edad y los que padezcan de enfermedad mental. Y en Guatemala la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Entonces los menores de 18 no son responsables. Ya cuando hablamos un poco de eso, decíamos que en otros países esa línea de inimputable o no es a los 16 años. En otros es a los 20. Entonces, sí cabe una discusión de por qué 18 años y por qué no 16, si ya saben lo que están haciendo, como usted dice. Pero la ley es la ley. Y en el caso de Guatemala, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Y entonces el juez no actuó correctamente cuando interpretó de manera gramatical el artículo que dice que el hurto es o lo comete quien tomare cosa mueble, porque existe, como les expliqué, una forma de autoría inmediata que es con instrumento inimputable, que aunque no tome la cosa con sus manos, lo está haciendo a través de otro. Esa es la razón por la cual la resolución del juez era equivocada y otros tribunales la revocaron porque le dijeron, mire, pero usted está desconociendo que hay formas de autoría inmediata
en donde es otra persona quien comete el delito a través de otro, en este caso el menor de edad. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Licenciado, disculpe, entonces aquí entra esa parte donde usted nos explicó de la interpretación, ¿verdad? De las leyes. Sí, claro, claro. Que ahí él se basó entonces en la interpretación judicial, ¿verdad? Correcto, correcto. Y es que recuérdense que no solo es gramatical la interpretación. En la interpretación, recuérdense cuando vimos la interpretación de la ley, tiene que ver el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la intención? Y ese tomar cosa mueble no solo se refiere a quien lo haga materialmente, sino a través de otro. Miren, digamos, habrían bastante que hablar de esto, pero por ejemplo, em, hay, hay, hay unas instituciones, sí, digamos instituciones, hay unas instituciones del derecho penal en la parte general que la doctrina los denomina dispositivos amplificadores del tipo penal. Fíjense pues, dispositivos, pero digámosle disposiciones mejor. Disposiciones que amplían el tipo penal. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. ¿El homicidio en qué consiste? Díganme ustedes qué es el homicidio. Dar muerte a otra persona, a Muy alguna bien, persona. muy bien. ¿Y la tentativa qué es? Cuando se intenta nada más y no se, cuando sí, la persona que quiere matar a alguien intenta y no logra el objetivo. Muy bien, muy bien. Vaya. Entonces, fíjense ustedes, pues, la parte especial del código, que es lo que vamos a empezar a ver dentro de un mes y medio, más o menos, cuando empecemos Derecho Penal 2, la parte especial del Código Penal tiene el artículo 123 que dice homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a una persona. ¿Qué es lo que dice el artículo 123? Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Bueno, pero en la parte general, que es lo que estamos estudiando ahora, ya vimos que existe la tentativa. Existe el delito consumado, que es cuando se realiza el delito plenamente. Pero también vimos que en la parte general hay algo que se llama tentativa, también tentativa imposible, pero hay algo que se llama tentativa. Y tentativa, como bien lo dijo el compañero, es iniciar los actos de ejecución de un delito, intentar cometerlo y no consumarlo por causas ajenas a la voluntad de la gente o el delincuente. No lo logró por causas ajenas a su voluntad. Por ejemplo, disparó sobre la víctima, pero no tuvo puntería y le dio un disparo en la oreja y otro rozándole el cuello, pero no lo mató. Falló en la puntería. Quiso matarlo. Intentó matarlo, pero no lo logró. El homicidio dice, ya dijimos, comete homicidio quien diere muerte a una persona. ¿Pero qué hacemos entonces con este que quiso matar y no mató? ¿Por qué delito lo procesamos? ¿Tentativa de homicidio? Por tentativa de homicidio o bien homicidio en el grado de tentativa. Quiere decir que en la parte general del código, cuando aparece la tentativa, ¿qué es lo que hace la tentativa en la práctica? Lo que hace es ampliar el tipo penal del 123.
porque el 123 les dice que comete homicidio quien diere muerte. El 123 no les dice, y el que intente dar muerte y no lo logre, la pena será más rebajada en este monto. No dice eso. El 123 solo dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Pero cuando ustedes aplican la parte general en la tentativa, ustedes van a juzgar a la persona por el delito que dijo la compañera, por tentativa de homicidio. ¿Se dan cuenta? Entonces esa parte general amplió el tipo penal. Amplió el tipo penal porque entonces a través de ese artículo, ustedes ya no solo van a procesar a la persona por haber dado muerte, sino por haber intentado dar muerte. Entonces, la tentativa, esos artículos funcionan como disposiciones que amplían el tipo penal o dispositivos que amplían el tipo penal. Lo mismo en el hurto. Comete hurto quien tomare cosa mueble. Sí, pero la autoría mediata es que una persona lo tome a través de otro. Entonces la autoría mediata también amplía el tipo penal del hurto, porque ya no comete hurto solo el que toma la cosa, sino comete hurto el que toma la cosa a través de otro, como este caso el menor de edad. Por eso se llaman disposiciones que amplían el tipo penal. Oyen, miren el caso, igual en todas las formas de autoría inmediata, miren en todas las formas de autoría inmediata, miren en la enfermera que mató al paciente. Ahí no fue el doctor el que la mató, sino fue él el que le inyectó. Y el homicidio dice quien diere muerte. ¿Quién le dio muerte así materialmente hablando? A la enfermera, porque fue la que lo inyectó. Sí, pero es que había otra persona detrás y a la enfermera la sometieron a error. Entonces, por eso se llaman disposiciones amplificadoras del tipo penal. Por eso la parte general, que es lo que estamos terminando de ver hoy o mañana, la parte general es para aplicar en la parte especial. Yo se los dije el primer día de clases, que aunque estemos en el segundo semestre, vamos a seguir hablando de esto, porque esto es para aplicarlo en la parte especial. Mire cómo hemos estado hablando del hurto, hablando de la parte general, pero metiéndonos en el hurto. Mire cómo hemos estado hablando de las formas de autoría, pero metiéndonos en el homicidio, en el 123. Así funciona, jóvenes. Toda la parte general es para aplicar en la parte especial. Para eso está hecho. De eso se trata exactamente. ¿Oyen? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta o seguimos? Siga, licenciado. Bueno, muy bien. Entonces, veamos rápidamente la coautoría. Coautoría, miren el nombre. Recuérdense que estamos hablando de las formas de autoría. Primero, autoría inmediata. Segundo, autoría mediata. Tercero, coautoría. Coautoría quiere decir que son varios los autores. Para que exista coautoría es preciso que se den dos elementos. Primero, un acuerdo en común. Elemento objetivo, ejecución del hecho en común. Creo que habría que agregar un elemento más, que debería ser el primero. Perdonen, que debería ser el primero. Arréglenlo ahí ustedes. O sea, para que exista coautoría es preciso que se den, en realidad deberían ser tres elementos, para que nos quede más claro, disculpen, para que nos quede más claro. Para que exista coautoría es preciso que se den tres elementos. Uno, participación de dos o más personas. Uno, participación de dos o más personas, porque de eso se trata. Es que tienen que haber varias personas. Segundo, un elemento subjetivo que es el acuerdo en común entre las personas. Y tercero, un elemento objetivo que es la ejecución del hecho en común. Todos lo realizan en común. Acuerdo, es de común acuerdo. Entonces, coautoría, jóvenes, es que varias personas se pongan de acuerdo en cometer un delito. Varias personas asaltan un banco, varias personas matan a una persona
Fíjense, por ejemplo, en un asalto a un banco. En un asalto al banco, las personas pueden realizar diferentes acciones. Los que van en el carro y se quedan con el carro encendido afuera, los que entran, los que inmovilizan a los guardias y los que sacan el dinero. Pero todos son coautores. Pero pongamos otro ejemplo igualmente claro, creo. Imagínense un secuestro. Imagínense un secuestro. Unas personas son las que retienen al secuestrado, lo agarran en un centro comercial y lo meten a un carro y se lo llevan. Otros negocian el rescate. Son los que piden el rescate y van a recoger el rescate. Pero digamos que hay unos que saben que la persona está secuestrada y son los encargados de darle los alimentos. De darle los alimentos. Al final son 10 personas que están actuando. 10 personas que están actuando. Pero dentro de ellas hay una señora y un señor, que son los que le están dando su comida al secuestrado. Y ellos, eso es lo que hacen, darle su comida, darle su alimentación. Por supuesto que sí saben que esa persona está secuestrada. A esas personas que dan la comida al secuestrado, ¿por qué delito lo procesan? O no lo procesan por ningún delito, porque solo le está dando la comida. Creo que por complicidad, licenciado. ¿Alguien más? Complicidad en el secuestro también. ¿Cómo? Complicidad en el secuestro. Ajá. Por no ¿Alguien? denunciarla a un licenciado. Por eso, ¿por qué delito los procesa a ellos? Podría ser omisión de auxilio. Omisión de auxilio. ¿Alguien más, jóvenes? Una última intervención, si alguien quiere hablar. ¿Secuestro en grado de coautoría? Bueno, espérame, entonces detengámonos un momentito ahí. Para usted, secuestro, también, igual que nosotros. Sí, es secuestro porque están conscientes, o sea, están enterados de lo que está sucediendo, ¿verdad? Por eso, entonces, usted y la compañerita que intervino anteriormente dirían que hay que procesarlos también por secuestro, ¿sí o no? Sí. ¿Y la compañera? Sí. Pues es correcto, es correcto. Miren, ellos también son secuestradores. Ellos también son secuestradores. No complicidad de secuestro. Pues ellos están participando. Solo que a ellos les tocó darle la comida a los secuestrados, al secuestrado. A otro le tocó cuidar la casa. A otro ir por el dinero. Pero todos saben lo que está pasando. Como dijeron los compañeros ahorita de último. Todos saben lo que está pasando. Están conscientes de lo que está pasando. Están conscientes de lo que está pasando. Por lo tanto, son también secuestradores. Los que fueron a asaltar el banco, uno se quedó en el carro con el motor encendido. Él podría decir, yo no entré a robar. Yo solo me quedé en el carro. No. Pero usted sabía lo que estaba pasando. Y usted estaba consciente de que este era un robo, un asalto a un banco. Lo que pasa es que a usted le tocó en el acuerdo en común, en donde se dividieron cómo hacerlo entre todos, a usted le tocó quedarse en el carro para poder escapar rápidamente y tener el motor encendido. Y así es que está consciente de todo lo que está pasando, por lo tanto es coautor. Todos son coautores, jóvenes. Todos son coautores porque están participando de la ejecución del delito. En la coautoría lo que pasa es que se dividen, todos se dividen
lo que van a hacer para cometer el delito. A uno les toca hacer unas acciones y a otros les toca otra. Pero ¿cuál es la característica aquí de todo esto? Que saben lo que está ocurriendo. Que saben lo que está ocurriendo y por lo tanto son responsables de todo lo que se ejecuta en ese momento. Porque lo están haciendo en común acuerdo. Entonces son coautores, ¿de acuerdo? Y la autoría accesoria, quiero que ustedes piensen que coautoría es que varios se ponen de acuerdo en cometer el delito. Hay coautoría cuando varios se ponen de acuerdo en cometer un delito. Luego la autoría accesoria. Fíjense que esto es más difícil que ocurra, porque la autoría accesoria se da cuando entre varios cometen un delito sin ponerse de acuerdo. ¿Cómo puede ser eso, jóvenes? Que entre varios cometan un delito sin ponerse de acuerdo. Licenciado, tal vez podría poner, por ejemplo, un caso que pasó acá por donde yo vivo, que unos señores violaron a una mujer de 18 años y vinieron todos los pobladores, los fueron a buscar, los sacaron de sus casas y los terminaron quemando vivos. Ajá. Por eso, pero, ya le entiendo a usted, ya le entiendo. Usted dice que ahí no hubo acuerdo, pero lo hicieron todos actuaron, digamos, espontáneamente, ¿eso me quiere decir? Ajá, actuaron de manera espontánea porque no tenían pensado hacer eso, sino que fueron, los agarraron y de ahí se calentaron las cosas y Sí, terminaron sí. cometiendo Y el delito. terminaron calentando a las víctimas, ¿no sé? Sí, pero el punto es que aunque no hayan hablado para ponerse de acuerdo en ejecutar la acción, sí hay un acuerdo tácito, porque entre todos están haciendo lo mismo. Capaz que uno le dijo al otro, conseguiste un poco de gasolina. Y después otro preguntó, ¿quién tiene fósforos? Y le pagaron fuego, como usted dice. Pero fíjese que ahí hay un acuerdo tácito, no expreso, a diferencia del asalto al banco, a diferencia del secuestro, que ahí sí hay un acuerdo expreso. Pero aquí hay un acuerdo tácito en donde todos saben qué es lo que están haciendo. Entonces, no pegaría como una autoría accesoria, sino más bien sería coautoría, porque sí hay acuerdo, solo que sin haber hablado. Es un acuerdo tácito, no expreso, sino tácito. No, pero en el caso de la autoría accesoria no hay ni acuerdo tácito, no hay ninguna clase de acuerdo. Les voy a dar, es muy difícil esto, pero imaginarse uno cómo, pero les voy a dar un ejemplo. También hace un montón de años, muchos años, fíjense que era 31 de diciembre. Bueno, más bien era 1 de enero. Allá en Izabal, en Puerto Barrios, salió un barco. No sé si iba a Livingston o alguna de las playas de ahí de Izabal, pero el capitán del barco lo sobrecargó. Imagínense que era un barco con capacidad para 40 personas y le metieron como 120 personas. La capacidad del barco era para 40 personas e ingresaron al barco como 120 personas. Era 1 de enero. Y entonces, ¿qué pasó? Que el barco, ya cuando estaba a medio mar, se falló el motor. Falló el motor y ya no pudo seguir avanzando. Entonces, el capitán de ese barco pidió auxilio y lo llegaron a auxiliar los de la Marina. Los de la Marina. Llegaron soldados, marinos eran de plano. Llegaron marinos en un barco. Pero como era 1 de enero, yo no sé si iban de goma o iban ebrios, yo no sé cómo fue la cuestión.
Pero lo que hicieron en ese caso fue amarrar un barco a otro. Y entonces los de la Marina amarraron el barco que se había quedado con el motor fallido y lo trataron de remolcar. Pero por remolcarlo en alta mar, lo que hicieron fue que le dieron vuelta al barco y se murieron como 100 personas ahogadas. Una tragedia que tuvo que haber sido noticia internacional. Se murieron como 100 personas ahogadas, casi todos, porque le dieron vuelta al barco en alta mar. ¿Quiénes fueron sometidos a proceso penal? ¿Quiénes fueron sometidos a proceso penal? ¿Quiénes creen ustedes? Los marinos que llegaron a ayudar. No, los dos capitanes de los dos barcos. Porque si usted deja solo a los marinos, me deja fuera al imprudente que metió 120 personas donde solo cabían 40. No, se inició proceso contra los dos capitanes de los barcos. Y a los dos los procesaron por homicidios culposos. Bueno, a grandes rasgos, ¿creen ustedes que los dos capitanes tuvieron la culpa y son responsables? Sí. 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 Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Y hubo acuerdo en común entre ellos? No. No. Ningún acuerdo en común, ni expreso ni tácito. Es más, tal vez ninguno quería que eso, bueno, seguro, ninguno de los dos quería que eso pasara, pero los dos fueron imprudentes. Y entonces los dos son responsables. Esa es una forma de autoría accesoria, ¿se dan cuenta? Cuando varias personas contribuyen a cometer un delito sin haberse puesto de acuerdo. ¿Qué diferencia hay entre este caso que yo les puse ahorita y el caso que puso el compañero de linchamiento? Que aunque en el otro caso de linchamiento tampoco hablaron, sí, todos sabían que era lo que querían, que era pegarle fuego a los delincuentes que habían capturado. O sea, ahí sí todos sabían que era lo que querían y todos estaban ayudando a un objetivo en común. Entonces, aunque no había un acuerdo expreso, sí había un acuerdo de lo que querían, tácito, sin haberlo hablado. En cambio, en este caso que yo les estoy mencionando, de ninguna manera pudo haber, ni era esa la intención, nadie quería matar a nadie, pues se murieron 100. Una tragedia, lastimosamente una tragedia. Entonces, esa es autoría accesoria, ¿de acuerdo? Bueno, y para, dígame. Sí, esto de la autoría accesoria tiene relación con las... ay, se me olvidó la palabra. La negligencia, donde una serie de negligencias desencadenan un delito. Totalmente de acuerdo. Okay. Totalmente de acuerdo. Fue una actitud imprudente o negligente que desencadenó en un delito. Por supuesto que fue la muerte de las personas. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, les decía entonces para finalizar dos temas muy rápidos. Ya dijimos que la complicidad es una forma accesoria que consiste en ayudar a otro a cometer un delito. Cómplice es el que ayuda, recuérdense. Leamos el artículo 37, si me hacen favor. Artículo 37 del Código Penal. Leámoslo. Artículo 37. Cómplices. Son cómplices quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito. 2. Quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. 3. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito. Y 4. Quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos en el delito. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, la complicidad está en el artículo 37, que es ayudar a otro a cometer un delito, que se les quede para siempre. Cómplice es el que coopera o ayuda a otro a cometer el delito.
No es el que lo comete en sí mismo, sino el que ayuda a otro. Y les decía para concluir, el artículo 38 desarrolla un punto importante. Lean el título del artículo 38. ¿Qué dice ese título? Responsabilidad penal de personas jurídicas. Va, muy bien, gracias. Fíjense que siempre se equivocan cuando responden a esta pregunta. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Por un delito que se comete en un banco, que es una sociedad anónima, o por un delito que se comete en una institución con personalidad jurídica, ¿quién es responsable penalmente? El representante legal es el... Los directivos, gerentes, ejecutivos o representantes que hubieran emitido la orden por lo que se cometió el delito. Ajá. ¿Alguien más? Y si se los pregunto de esta otra manera, por las personas jurídicas, ¿quiénes son responsables penalmente? Los accionistas. Ajá. Bueno, miren pues, miren. Lo que suele contestarse cuando se pregunta quiénes son responsables penalmente por las personas jurídicas o por un banco o por una entidad, lo que suele contestarse son los representantes legales o los directivos o el gerente o los accionistas. Pero recuerden que la responsabilidad penal es personal. Esa es la clave. La responsabilidad penal es personal. Por lo tanto, lo comete la persona que realiza la acción. Un papá no le puede heredar a un hijo la responsabilidad de haber cometido un delito. Ni modo que un papá comete una estafa o un asesinato. Se muere el papá, entonces van a procesar a los hijos. Pues no se hereda la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es personalísima. Solo la comete y la asume el que realiza la acción. Por lo tanto, en las personas jurídicas, si a uno le preguntaran, ¿quiénes son responsables penalmente en las personas jurídicas? La respuesta correcta debería ser las personas que realizaron la acción. ¿Entienden? No el representante legal. El representante legal es el representante de la empresa, ¿de acuerdo? El representante legal es el que representa al banco. Sí, pero para celebrar contratos, otorgar préstamos, contestar demandas laborales, contestar un informe a la SAT, lo que ustedes quieran. Pero no para irse preso por un delito que cometió uno de los 3,000 trabajadores del banco. Porque en el caso de la responsabilidad penal, esa sí es personal. Entonces, ustedes no pueden, por el delito que se comete en un ministerio, bueno, el Ministerio de Educación tiene más de 100,000 maestros. Y no que por un delito que comete un maestro en un aula, en una escuela, de los 100,000 maestros que hay, van a meter preso al ministro. ¿Qué sabe el ministro que están haciendo los profesores en Petén y en cualquier lado? Entonces, la responsabilidad penal es personal, jóvenes. Recuérdense siempre, es personal. Va a responder el que realiza la acción. Y lo dice el artículo 38. Leamos el artículo 38 si me hacen favor. Oigan, leámoslo. Artículo 38. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas señaladas
en el código para las personas individuales. Muy amable, muchas gracias. La clave en este artículo es que dice todos los cargos que ustedes se puedan imaginar, gerentes, representantes, administradores, funcionarios, pero la clave es que hubieran intervenido en el hecho. De tal manera que si no intervinieron en el hecho, no tienen ninguna responsabilidad. El representante legal de la empresa, del banco, si no tuvo una acción directa en la ejecución del delito, no tiene ninguna responsabilidad. Porque la responsabilidad penal es personal. Ustedes no pueden decir automáticamente, ¿quién responde penalmente por una estafa que comete el banco? El representante legal. ¿Y a cuenta qué? Si el representante legal no sabe ni lo que pasó. Bueno, si sabe y si está metido en el problema, entonces sí. Pero no por ser representante legal va a ir a la cárcel por algo que hizo uno de los 5,000 trabajadores del banco. Por eso el artículo dice, en lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este. O sea, son los que realizaron la acción. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bueno, muy bien. Vaya, entonces miren, pues, me alegra mucho participar con ustedes en el curso. Nos vemos primero Dios mañana a las 7 de la noche. Hacemos un repaso de 1 hora y la otra hora vemos unos temas relacionados con las penas y las medidas de seguridad. Alguien me había levantado la mano, dígame. Yo, licenciado, entonces disculpe, este mismo link vamos a usar para conectarnos mañana o usted va a subir otro. Yo les informo mañana, es posible que sea el mismo, oyen. Bueno, está bien, gracias, licenciado. Sería a las 7 de la noche, si me hacen favor, y trataríamos de trabajar, ojalá podamos, 2 horas, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Bueno, Gracias, licenciado. me alegra saludarles y que tengan feliz tarde. Perdone que lo moleste. Sí, no te... Fíjese que yo había solicitado una revisión hace mucho tiempo del primer parcial, pues ya por el tiempo, no sé si todavía se puede o no. No, bien, yo creo que sí. Mire, yo tengo anotado ahí unos datos de varias